El mensaje de hoy día se titula: ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. A ver, vamos a ver lo que dice la palabra en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Aquí nos dice bien claro su palabra que no entrará al reino de los cielos ninguna cosa inmunda o lo que hace abominación y mentira. No entrará en el reino de los cielos. Ahora, amada iglesia, si estamos aquí sentados escuchando la palabra, hemos venido acá a congregarnos para exaltar, para alabarlo al Señor, ¿cómo hemos llegado a este lugar? ¿A dónde estábamos antes? ¿De dónde nos sacó nuestro Señor? ¿De dónde nos trajo para congregarnos aquí? Para formar parte de su iglesia. ¿A dónde estábamos antes nosotros? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor, amada iglesia? Vamos a ver en Colosenses 1, 2 y 3. Con gozo dando gracias al Padre, al que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá dice bien claro que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos sacó de las tinieblas y nos sentó en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Antes nosotros estábamos perdidos, estábamos en el mundo, practicábamos las cosas del mundo, vivíamos perdidos, formábamos parte del mundo. No formábamos parte de su iglesia como hoy lo hacemos. Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Y ahora, como ya no somos de la tiniebla, sino somos de luz, somos de Jesús, de nuestro Señor Salvador, entonces tenemos que comportarnos como nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos seguir practicando las cosas del mundo. Desde el momento que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, hemos muerto para este mundo y vivimos solo para Él. En 2 Corintios 6, 17 y 18 dice: salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. El Señor te dice bien claro aquí que salgas de este mundo, que no toques lo inmundo, y Él te será por padre y tú le serás por hijo e hijas. Porque el Señor no nos llamó para seguir en la inmundicia, sino para santificarnos. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y su voluntad del Señor es nuestra
Y nuestro Señor Jesucristo es santo. Y su voluntad del Padre es nuestra santificación. Ya nosotros ya no somos de las tinieblas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra patria no es terrenal, sino celestial. La iglesia en cualquier momento se va de viaje. En cualquier momento la iglesia será arrebatada y será quitada de sobre la faz de la tierra. Y cuando eso suceda, amada iglesia, ¿en dónde te encontrará el Señor? ¿Estarás en la luz o estarás en las tinieblas? Examínase en la luz de la palabra, amada iglesia. ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Estás haciendo cosas de las tinieblas o cosas de la luz? ¿En dónde más estás participando? ¿En las cosas de la tiniebla o en las cosas de la luz? La trompeta está por sonar. Un pueblo va a desaparecer. Pero lo triste es que unos serán tomados y otros serán dejados. Y los tibios serán vomitados. Estamos viviendo días o una época agradable para todo cristiano. Porque el Señor retorna, viene por su iglesia. En cualquier momento la iglesia será quitada de esta tierra. Lo que tanto esperábamos, lo que tanto soñábamos, anhelábamos este día, está a punto de ocurrir. Pero ¿quiénes irán? Solo aquellos que están viviendo en la luz. No el que está en las tinieblas. El Señor te sacó de las tinieblas, dice. Por su amor y por su misericordia que Él tiene, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a la luz. Nosotros no podemos estar abrazando al pecado. Nosotros no podemos estar abrazando las cosas del mundo. Ya no somos del mundo. Estábamos en el mundo, pero Él nos sacó del mundo. Amada iglesia, despierta. No sigas participando en las cosas del mundo. El Señor dice, apartaos, salid, no toques. No puedes estar participando en las cosas de las tinieblas. Suene la trompeta, te quedas. Tenemos que prepararnos antes de partir de esta tierra. Sea para la muerte o sea para el arrebatamiento. Tenemos que estar preparados antes que la trompeta suene o antes que la muerte te toque. Tenemos que estar preparados. Si la trompeta sonara, si la muerte nos tocare, que nos encuentre en la luz, no en las tinieblas. Porque si nos encuentra en la tiniebla, nos trasladará a las tinieblas, al lago del fuego, al infierno, y de ahí nadie nos saca. ¿Y para qué nos sacó nuestro Señor de las tinieblas? ¿Para qué nos sacó, amada iglesia? ¿Para qué te sacó de las tinieblas? ¿Para qué te sacó de las tinieblas? Vamos a ver qué nos dice en 2 Corintios 5:15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá dice bien claro que tú ya no vas a vivir para ti,
sino para aquel que murió por ti. Para aquel que un día cambió tu destino en una cruz. Aquel que pagó tu pecado. Pagó el precio, derramando su última gota de sangre para librarte de la condenación eterna. Solamente para Él tienes que vivir. Tus sueños, tus anhelos se murieron juntamente contigo desde el momento que le aceptaste al Señor como tu único Señor y Salvador. Desde ese momento todos tus sueños, todos tus anhelos murieron y solamente ahora tienes que vivir para Él. Jesús mismo nos dice que Él vino a la tierra a hacer la voluntad de su Padre y Él dice que tenemos que ser semejantes como Él. Entonces nosotros tenemos que vivir solo para Él. Ya no vivimos para nosotros. Solo vivimos para aquel que un día murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que cambió nuestro destino en una cruz, aquel que costó su amor en una cruz por nosotros, aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros, aún sabiendo que muchos iban a despreciar su sacrificio, pero Él no le importó por aquellos que sí iban a alcanzar la salvación. ¿Para qué nos sacó del mundo nuestro Señor? ¿Para qué nos sacó de las tinieblas? Para andar como hijos de luz, como hijos de luz, luminares en el mundo. Efesios 5:7. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijo de luz. Andar como hijo de luz. Acá nos dice bien claro que Él nos sacó de las tinieblas para andar como hijo de luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros somos hijos del día, hijos de luz. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que andar como hijos de luz, hijos de Dios. No podemos estar en las tinieblas, porque ya no somos de las tinieblas. Él ya nos sacó de las tinieblas y ya no podemos practicar las cosas de las tinieblas. No podemos practicar las cosas del mundo. Nosotros somos hijos de luz. Ya no podemos abrazar el pecado. No podemos abrazar las cosas que ofrece este mundo, porque nosotros estamos muertos para este mundo. Más vivimos para aquel que un día murió por nosotros y cambió nuestro destino en una cruz. Amada iglesia, la trompeta está por sonar y una iglesia va a desaparecer. Prepárate, porque esa iglesia no conforma a aquellos que están en la luz, no los que están en las tinieblas. Él viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Él viene por sus hijos que son santos. Despierta, amada iglesia, despierta. Los verdaderos hijos de Dios son el espejo, el reflejo de Jesús. Los verdaderos hijos de Dios son semejantes a Jesús. Los verdaderos hijos de Dios tienen el carácter de Jesús. Los verdaderos hijos de Dios son transformados a la imagen de Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sacó del mundo nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué nos sacó de las tinieblas? Nos sacó para estar muertos al pecado. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que estar muertos al pecado. Muertos al pecado. Pero vivo
para aquel que un día murió en la cruz y tomó nuestros pecados. A la luz de la palabra, más especial. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. Para que no vivamos más al pecado. Su palabra es clara, entendible y comprensible. Acá dice bien claro que nosotros tenemos que estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. No a medio muertos, no, muertos. Porque los que son de Cristo, su cuerpo en verdad están muertos a causa del pecado. Pero más el Espíritu vive a causa de la justicia. Si eres un cristiano verdadero, tú estás muerto al pecado. Para eso te sacó de las tinieblas, para él traerte la luz. Ya tú no eres de las tinieblas. Tú estás muerto para las tinieblas. Estás muerto para el pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Pero la iglesia de hoy se pasa justificando lo que Dios condena. La iglesia de hoy se pasa justificando lo que Dios condena. La iglesia de hoy se pasa expresando, diciendo, abogado tenemos. Pero se olvida que Jesús mismo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Vete y no peques más. Porque él sabía que cuando nosotros íbamos a aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador, íbamos a estar muertos al pecado. En 1 Corintios 15:54, ahí nos dice claramente, velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis. Dijo el apóstol Pablo, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza muestra lo digo. Porque hoy en día hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero solamente se le escucha en su vocabulario, abogado tenemos, abogado tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa expresión en las iglesias? Porque están abrazando el pecado. Siguen practicando las cosas del mundo. No quieren soltar su pecado. En la boca, en nuestro vocabulario debería estar, no pequéis. Vete y no peques más. No, eso no está en nuestro vocabulario. El que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Todo aquel que permanece en Dios no peca. Y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. No lo digo yo, amada iglesia, lo dice su palabra. El que dice que permanece en Él, el que dice que es hijo de Dios, el que dice que es cristiano, no peca. Pero si peca, no lo ha conocido ni lo ha visto. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. No le pertenece, no está en la luz, está en las tinieblas. Su palabra lo dice bien claro. En 1 Juan nos habla bien claro. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios, es del diablo.
sigue amando las cosas de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestro pecado. Dice que Él tomó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Él mismo tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Pero para qué lo hizo? Para que nosotros estemos muertos al pecado, pero vivos para Él. Basta ya, amada iglesia, no te engañes. No vivas practicando el pecado, no vivas abrazando al pecado, no justifiques lo que Dios condena. Si sigues abrazando al pecado, si sigues participando en las cosas del mundo, sigues en las tinieblas, no eres hijo de luz, no eres hijo de Dios. No te engañes, amada iglesia, no te engañes. Despierta, la trompeta está por sonar. Lo triste es que unos serán tomados y otros serán dejados. Y otros serán vomitados. ¿Por qué? Porque siguen abrazando su pecado. Siguen justificando lo que Dios condena. Amada iglesia, despierta. Cristo viene. Cristo viene. Y Él viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Él viene por sus santos. Él no viene por aquellos que todavía están abrazando su pecado. Él no viene por aquellos que están con un pie en la tiniebla y otro pie en la luz. No, Él no viene. Él no viene por su pueblo. Por su pueblo que dice que es su pueblo. Pero tiene un pie en el mundo, en las tinieblas, y el otro pie en la luz. No. Él no quiere todo o nada. La palabra nos habla solamente de dos: muerte o vida. Dios o el diablo. Si sigues abrazando el pecado, el infierno espera por ti. Deslígate del pecado, suelta, apártate de este mundo. El Señor te dice: salid en medio de ellos, no toques. Tú eres luz en medio de las tinieblas, tú marcas la diferencia. Tú eres el espejo, el reflejo de Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo puedes estar abrazando tu pecado sabiendo que el Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, murió por tu pecado y tú todavía te vas a pasar abrazando tu pecado? Y lo peor que todavía pasa en la iglesia y le dices: te amo, Señor. Tú puedes tener a Jesús en tu vida, pero si sueltas el pecado. Pero no puedes tener a Jesús en tu vida abrazando tu pecado. Amada iglesia, antes nosotros éramos esclavos del pecado. Y por su amor y su misericordia, nuestro Señor nos libertó del pecado, para que nosotros ya no sirvamos más al pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero por el amor y misericordia del Señor, Él nos libertó y nos trajo a la luz. Y nosotros ya no podemos estar practicando el pecado, porque Él ya nos sacó, nos libertó. Él era nuestro esclavo. ¿Cómo viviremos aún en Él entonces? Si nosotros estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo vamos a seguir practicando aún el pecado? Si antes nosotros estábamos muertos al pecado
y Él nos sacó del pecado, nos libertó para darnos vida. No podemos decir que somos hijos de Dios practicando el pecado. Tú no te puedes llamarte cristiano practicando pecado. Amada iglesia, no olvidemos que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú sigues abrazando tu pecado, sigues practicando y justificando lo que Dios condena, diciendo, abogado tenemos, basta ya de engañarte, hermano iglesia, mientras la palabra te dice todo lo contrario. La palabra te dice bien claro, no puedes practicar el pecado. Tú no puedes seguir en el pecado. Si sigues practicando en el pecado, no eres hijo de Dios, no eres de la luz. Eres de la tiniebla. Tu padre no es Dios, tu padre es el diablo. Así dice la palabra, no lo digo yo. Basta de engañarte a ti mismo. Sal de ese engaño. Si tú estás aquí, si estás escuchando este mensaje, el Señor dice en su palabra que los que son hijos de Dios, los que son verdaderos cristianos, los que son verdaderos hijos de Dios, están muertos al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero Él nos libertó del pecado. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos estar practicando el pecado? Él es santo, 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 y ninguna cosa inmunda entrará en la presencia del Señor. Tienes que desligarte del pecado, soltar el pecado. No puedes seguir practicando el pecado. Cristo viene, amada iglesia. Prepárate. Prepárate antes que suene la trompeta, antes que la muerte te toque. No justifiques lo que Dios condena. Basta ya de decir abogado tenemos. Basta de decir ya el único santo, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo es, pero Él nos sacó de las tinieblas para ir siguiendo sus pisadas y sus huellas. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra. Él viene por sus actos. Vamos por el camino de la perfección, por el camino de la santificación. No nos engañemos, amada iglesia. Si sigues practicando pecado, no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo. Solamente existe dos. Y nadie anda huérfanos aquí en esta tierra. Nadie. Bien eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y la palabra te dice bien claro que si tú practicas el pecado, eres hijo del diablo. Hay un cielo que ganar y de un infierno que escapar. Amada iglesia, tú decides. ¿Para qué nuestro Señor nos sacó de las tinieblas? ¿Para qué el Señor nos sacó de este mundo? Para vivir en el Espíritu. Romanos 8:9. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros somos llamados, somos escogidos para vivir en el Espíritu.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amada iglesia, nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados para vivir en el Espíritu. Es decir, que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz. Ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. Y por lo tanto, tenemos que vivir en el Espíritu. Porque Dios es luz. Y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si vivimos conforme al espíritu, viviremos. Los que son de Cristo andan conforme al espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Los que son de Cristo andan en el espíritu, andan conforme al espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amada iglesia, nosotros somos llamados, somos escogidos para vivir en el Espíritu. No podemos seguir alimentando nuestra carne, porque Dios condenó en la carne el pecado. Por eso que envió a su único Hijo en semejanza de hombre. ¿Para qué? Para condenar en la carne el pecado. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Para qué nos sacó el Señor de las tinieblas? Nos sacó para ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Juan nos dice bien claro en el capítulo 14 y 16, ahí nos habla las promesas del Espíritu Santo. Ahí nos dice bien claro que Él nos guiará cuando el Espíritu venga a nosotros, cuando el Espíritu de verdad venga a nosotros, Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará todas las cosas que tenemos que aprender. Él nos dará testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él me glorificará, dijo el Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu de verdad venga a nosotros, tomará lo mío y yo lo hará saber. Él me glorificará. Él dará testimonio de mí. Él les hará recordar mi palabra. Él les enseñará todas las cosas. Él los guiará toda la verdad. Amada iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Si es que somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y Él siempre nos guiará a todo lo que está acá escrito. Él nunca te va a guiar fuera de la palabra. Siempre te va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Te guiará a orar. Te guiará a meditar, a estudiar, a escudriñar la palabra. Te guiará a congregarte. Te guiará a adorarlo y exaltarlo. Te guiará a ayunar. Pero nunca te va a guiar a hacer cosas que a nuestro Dios no le agrada. Nunca te llevará a hacer cosas de las tinieblas, sino te llevará a hacer cosas de la luz, como hijo de luz.
como hijos de Dios. Y bien claro nos habla en Gálatas 5, 19 al 21, nos habla ahí las obras de la carne. En Corintios 6 y 9 y 10 nos habla bien claro también los que no van a heredar el reino de los cielos. En Apocalipsis 21, 8 hacia adelante también nos habla todas las obras de la carne. Amada iglesia, si tú no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la palabra, no tienes ganas de congregarte, no tienes ganas de ayunar, porque no estás viviendo en el Espíritu y no eres guiado por el Espíritu de Dios. Despierta, amada iglesia. Examínate la luz de la palabra. Si tú no tienes ganas de orar, de meditar la palabra, de escudriñar, de pasar ayuno, de congregarte, de alabarlo, no tienes ganas, porque no estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la carne, estás en las tinieblas. Basta ya de justificarte y decirte, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Más la palabra nos dice bien claro que nosotros tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos nuestra salvación? ¿Cómo vamos a escapar? No hay dos oportunidades aquí, solamente hay uno. Suena la trompeta y la iglesia se va. ¿En qué viaje irás? Solamente hay un escape. Basta ya de justificar, de decir, trabajo. Si no trabajo, ¿de qué voy a alimentarme? Amada iglesia, ¿piensas tú que con eso te justificarás el día que estés delante del Señor? No, amada iglesia. El Señor te va a decir, acércate de matar, apartar de mí, echar al fuego eterno, donde arde y nunca se apaga. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial, Padre de los padres. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, nuestro Sanador, quien nos cuida y quien nos sustenta. Padre de los padres, el Padre Celestial, dueño de todo lo que nuestros ojos ven. Solo tenemos que dar espalda a este mundo, soltar el pecado, morir y vivir solo para Él. Amada iglesia, Él entregó lo más preciado que tenía, su único hijo. Aún siendo pecadores, no le importó, lo entregó por amor a la humanidad, porque nos amó y nos ama. Ustedes piensan que no nos va a dar más. No, amada iglesia. Él te dice, pedid y recibiréis. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos que buscar un trabajo donde nos da tiempo para buscar al Señor. Si realmente nos queremos ir con Él, seguir al Señor no es fácil. No es fácil, amada iglesia. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo no es difícil. Lo difícil es, amada iglesia, que tú hagas la voluntad del Señor. Eso es lo difícil. Y la voluntad del Señor dice que tú tienes que orar sin cesar, orar en todo tiempo para que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Estudiar, meditar, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque os parece que ahí alcanzarás la vida eterna.
amada iglesia, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios no te guía, no te vas con el Señor. Porque el Espíritu de Dios nunca te guiará a que tú mientas. Nunca te guiará a cometer adulterio. Nunca te guiará a robar. No. Esas son obras de la carne. Tenemos que vivir por el Espíritu. Y aquí en la Biblia nos habla bien claro el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, del 21 hacia adelante nos habla bien claro. Despierta, amada iglesia. Si no vives en el Espíritu, no hay cielo. Si no eres guiado por el Espíritu, el infierno espera por ti. Porque estás practicando las cosas de la carne. Sigues en las tinieblas. Escapa. Hay un cielo que ganar y de un infierno que escapar. El diablo no quiere irse solo. Él quiere llevarte de compañía. ¿Para qué el Señor nos sacó de las tinieblas, amada iglesia? Nos sacó para ser investidos de poder desde lo alto. Nos sacó para ser investidos de poder desde lo alto. Vamos a ver Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es su palabra. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, dice el Señor. Poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Poder. Amada iglesia, necesitamos una iglesia de fuego, una iglesia de poder, para poder soportar lo que viene, para poder resistir lo que viene. Estamos en principios de dolores y esto va en aumento, no va a disminuir. Y si no tenemos poder de lo alto, no vamos a poder resistir. Somos presa fácil para el enemigo. Hay que cultivar el poder del Espíritu Santo en las iglesias. Hoy en día ya no se habla en los altares la importancia del Espíritu Santo. Esta palabra ha escaseado en los predicadores, en los pastores. Está muy lejos del vocabulario de los pastores, de los líderes. Estamos en principio de dolores y la iglesia de Cristo tiene que ser revestido del poder de Dios. Si el Espíritu no está en la iglesia, si el Espíritu no está en la iglesia, si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no hay armas espirituales. No hay armas espirituales, amada iglesia. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque nosotros no tenemos lucha con carne ni con sangre, sino contra potestades, contra principados, gobernantes de las tinieblas. Vamos, amada iglesia. Sí o sí necesitas la investidura de lo alto. Necesitas ese poder de lo alto. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, cuando se inició, caminaba con el poder, caminaba con autoridad.
Y Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dios demanda a su iglesia, amada iglesia. Escucha palabra de lo alto. Dios demanda a su iglesia que tienen que subir al monte para ser investidos de su poder. Pero antes que subas al monte, el Señor demanda de ti que sueltes tu pecado, que le des espalda a este mundo, que te niegues a sí mismo y sube al monte. Que Él está esperándote con los brazos abiertos para llenarte de tu poder. Hoy en día muchos de los miembros de una iglesia hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen, solo en palabra. Amada iglesia, despierta. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, poder, poder. Nosotros formamos una nueva creación por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero, el primogénito que trasladó el reino de los cielos aquí en la tierra. Trasladó la gloria del cielo aquí en la tierra. Él hizo todo con el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que moraba en Él. Él empezó el ministerio con el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo lo necesitó, los apóstoles le necesitaron y nosotros no somos la excepción. Si no queremos ir con Él, tenemos que ser sí o sí investidos con el poder de lo alto. Un verdadero cristiano, un verdadero evangélico necesita el bautismo del Espíritu Santo. Si no, no es de Dios. No lo digo yo, amada iglesia, la palabra lo dice bien claro. El Dios está demandando a su iglesia que suban al monte, que suban al monte. Pero antes que subas al monte, el Señor dice, suelta tu pecado, niégate a ti mismo, dale la espalda a este mundo y yo te estaré esperando con los brazos abiertos. Y te llenaré de mi presencia, te llenaré de mi poder, te llenaré de mi unción. Pero ¿por qué el Señor demanda que su pueblo suba al monte? Porque el Rey de la Gloria viene. El tiempo se acaba, amada iglesia. Llegó el día de nuestra redención. Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, amada iglesia, que el Rey de la Gloria viene por sus santos. El Rey de la Gloria viene por sus santos. Y si tú no tienes la investidura, no tienes el poder, no tienes la presencia, no tienes la unción del Todopoderoso, nunca podrás llevar una vida agradable como a Él le agrada. Es imposible, amada iglesia. El mismo Señor dijo, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu vencerás. Nunca podrás subyugar esta carne. Nunca podrás hacer frente al mundo. Con tu fuerza no. Él no dijo, separado de mí nada podéis hacer. Nosotros que estamos bautizados por el Espíritu Santo, el reino de los cielos espera por nosotros. Pero tenemos que estar llenos de Espíritu. Llenos. Todo cristiano, todo evangélico tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, no es de Cristo. ¿Por qué no es de Cristo, amada iglesia? ¿Por qué si un evangélico no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no es de Jesús? ¿Por qué? Juan Bautista me dijo, el que viene tras mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nuestro Señor Jesucristo crea una nueva creación por el poder del Espíritu Santo. Él crea una nueva creación de santos. Y esa nueva creación de santos forma su iglesia. Y su iglesia es el cuerpo de Jesús. Santos como Él es santo. Nosotros somos llamados a vivir una vida nueva en Cristo
Cuando estamos bautizados por el Espíritu, estamos llenos de Dios. Estamos llenos de Dios, amada iglesia. Necesitamos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Hoy día en las iglesias no se escucha ya el Espíritu Santo. Hoy día en las iglesias carece del Espíritu Santo, carece de la presencia del Señor, carece de la unción, carece de amor, carece de unión, de fe. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de hoy día carece de fe, de amor, de unión, de la presencia de Dios, de la unción? ¿Por qué? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. El hombre se ha puesto o ha ocupado el lugar del Espíritu Santo. Se ha olvidado que la obra es del Espíritu Santo. No es del hombre. No es del hombre. La obra es del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Os conviene que yo me vaya para que Él venga. Y Él lo guiará toda verdad. ¿Para qué el Señor nos sacó de las tinieblas, amada iglesia? ¿Para qué nos trasladó al reino de su amado Hijo? Para ser sus testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Ahí nos dice bien claro que dice el Señor que Él nos da el poder. Él nos bautiza con el Espíritu Santo para ser sus testigos. Su palabra nos demanda bien claro que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado y el que no creyere será condenado. Ahí nos dice bien claro que nosotros tenemos que ir, predicar, anunciar el Evangelio. Para eso recibimos ese poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree. No basta llamarnos evangélicos, sino hay que ser evangélicos, pero de verdad. Ahora cualquier persona se llama evangélico, cualquier persona se llama cristiano, pero un evangélico de verdad es aquella persona que ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego a su pueblo. El que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no se va. Cuando suena la trompeta no se va, ni en sueño te vas. Porque el Señor crea una nueva creación por el poder del Espíritu Santo. Él te llama a vivir una vida nueva. Amada iglesia, despierta. El Señor vino a bautizar a cada uno que dice ser cristiano, que se dice que es el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista nos dijo, nuestro Señor Jesucristo crea una nueva creación con el poder del muerto. Todos sus hijos, sí o sí, son bautizados con el Espíritu Santo. Todos sus hijos. Ese es el regalo que nos da el Señor, de ser bautizados.
por el Espíritu Santo. Pero ojo, amada iglesia, el bautismo del Espíritu Santo no garantiza tu salvación, pero sí es indispensable para tu salvación. Porque con ese poder podrás subyugar tu carne, podrás subyugar todos los deseos carnales que tú tienes. Sin ese poder no podrás llevar una vida en santidad. Con ese poder no podrás hacer su voluntad. Con tu fuerza no lo podrás. Sí o sí, todo cristiano, todo evangélico, todo hijo de Dios tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Como hijo de Dios, como buen cristiano, necesitamos ser llenos del bautismo del Espíritu Santo. Basta ya de engaño, amada iglesia. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no eres hijo de Dios, te quedas. No te vas y no lo compruebes. Busca, paga el precio. Te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz para que seas un testigo, para que seas un testigo con ese poder de lo alto, para que andes en el Espíritu, para que seas guiado por el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego a su iglesia. Su iglesia es una nueva creación por el poder del Espíritu Santo y su iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿qué se escucha en la iglesia? Hoy en día se escucha en la iglesia: hay que venir para ser lleno del Espíritu. Hay que congregarnos, hay que venir, vamos, para ser llenos del Espíritu. Y yo me pregunto, ¿qué Espíritu vas a llenar? Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu antes, ¿qué Espíritu vas a llenar? ¿Qué vas a mantener lleno? Primero tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo y mantener esa llenura. El apóstol Pablo dijo: ser lleno del Espíritu. No confundas, amada iglesia. Cuando tú aceptas a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, eres sellado por el Espíritu. Pero necesitas la investidura. Necesitas ese poder de lo alto. Como hijo de Dios, necesitas andar con ese poder. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: así como el Padre me envió, así les envío yo a ustedes. Hechos 10:38, léanlo. Ahí dice clarito cómo le envió el Padre a nuestro Señor Jesucristo. La gloria que me diste, esa gloria les he dado, para que seamos uno. Yo en ti, ellos en mí, yo en ellos. Uno. Somos llamados para ser uno. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir en el Espíritu y para ser guiados por el Espíritu Santo y para ser su testigo. Cuando suene la trompeta, este cuerpo será transformado en cuerpo de gloria semejante a nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, amada iglesia. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo para que andes en el Espíritu, para que seas guiado por el Espíritu, para que seas testigo de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Para estar lleno del Espíritu Santo, primero hay que ser bautizado por el Espíritu Santo. No olvides eso, amada iglesia. No lo olvides. Y una vez que lo hayas recibido, no lo apagues. No lo contestes. Mantén la llenura. Si mantienes la llenura del Espíritu Santo, suena la trompeta y volamos.
Los que son de Cristo andan como Él anduvo, porque permanece en Él. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Para qué nos sacó nuestro Señor Jesucristo de las tinieblas? Nos sacó para volver a nacer de nuevo. Juan 3, 5 y 6. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque los que son de Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si eres hijo de Dios, eres nueva criatura. Si realmente eres un cristiano, eres nueva criatura. Ya no practicas las cosas de la tiniebla, sino ahora practicas todo lo que está escrito. Amada iglesia, el que es nacido de Dios es transformado por dentro y por fuera. Son nuevas criaturas por el poder del Espíritu de Dios para andar en vida nueva. Escucha, amada iglesia. El que es nacido de Dios es transformado por dentro y por fuera. Son nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo para andar en vida nueva. Esa es una de las evidencias que hemos vuelto a nacer, que somos nueva criatura para formar una nueva creación de santos en Cristo Jesús, que forma su iglesia, el cuerpo de Jesús. El Señor lo dijo bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígame. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La iglesia del Señor Jesucristo es una nueva creación por el Espíritu y su palabra para andar en vida nueva. Una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo agarrado de la mano, arraigado y solidificado en Él, siguiendo sus pasos y su huella. Esa es la nueva vida que tenemos que llevar. Si realmente hemos vuelto a nacer. Los que son de Cristo, nueva criatura es. Ya no practicamos lo que antes practicábamos. Por eso nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, a la luz. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Bien sabemos que el agua es su palabra. Tenemos que escudriñar, meditar, estudiar. Porque si somos nueva criatura, hemos vuelto a nacer, tenemos que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. La palabra tiene poder. Porque la palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor. Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo Juan, en primero de Juan, dice, nuestros oídos lo oyeron, nuestros ojos lo vieron, y nuestras manos palparon al verbo de vida. Pero dice, ¿a quién iremos, Señor?
si solo tú tienes palabra de vida? Y en Salmo encontramos: lámpara a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra del Señor es viva, es como fuego, es como martillo que quebranta la piedra. Su palabra nos cambia, nos transforma, nos perfecciona, nos da un nuevo nacimiento, nos limpia. Jesús dijo: vamos nosotros tres limpios por las palabras. Son vida, son espíritu. La palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar encarnado, implantado en nuestro ser. Tiene que estar en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Tiene que estar corriendo por la sangre de nuestra vena. Tiene que estar en nuestros poros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la reproducción de la palabra. Nosotros, amada iglesia, somos la reproducción de la palabra. Somos hijos de la palabra, hijos de Dios. Tenemos que escudriñar, estudiar, meditar la palabra día y noche. Porque la palabra nos guiará. Lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Toda nuestra manera de pensar va a ser cambiado. Nuestros pensamientos, nuestras ideas de antes ya no lo vamos a tener, sino que la palabra empezará a tomar vida en nuestra vida. Por eso que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Si no hemos nacido del Espíritu, entonces estamos viviendo en el Espíritu. Estamos siendo guiados por el Espíritu. Somos testigos. Somos hijos de Dios. Somos esa nueva creación. Por el poder del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ¿quién cambiará nuestros pensamientos? ¿Quién cambiará nuestra manera de pensar? No basta ir a la iglesia y escuchar el mensaje. No es suficiente, amada iglesia, despierta. Necesitas una intimidad con nuestro Señor. Necesitas escucharlo. Y la única forma de escucharlo es a través de la palabra. Su palabra está viva. Tiene poder para cambiar. Aunque tú veas letras, aunque tú veas números, esta palabra ha cambiado miles de personas. Su palabra tiene poder para cambiar tu vida, para transformar tu vida y serte el espejo de reflejo de Jesús. Porque aquí está su mente, acá está su corazón, su amor, su sentimiento que Él tiene por cada uno de nosotros. Él se entregó a sí mismo por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla y purificarla por el lavamiento de la palabra. Para que tú alcanzaras tu santidad. La palabra es Cristo mismo, que cuando leemos la palabra se mete en nosotros, porque está viva. Los que son de Cristo, la mente de Cristo tiene. Todo aquel que dice ser cristiano tiene que volver a nacer, sí o sí. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Todos sabemos que Jesús salva, pero muy pocos saben que a quien salva Jesús lo cambia por dentro y por fuera. Acá no importa si tú dices ser cristiano o ser hijo de Dios, no. Acá tienes que dar evidencias si realmente eres hijo de Dios. Si es que realmente nosotros hemos nacido de nuevo, el carácter de Jesucristo tiene que estar reflejado en nuestras vidas. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, lo llena todo.
lo llena todo de Él. ¿Lo llena de qué? De su amor. ¿Lo llena de qué? De sabiduría, de conocimiento. Lo llena de su presencia, de su poder, de su unción. Lo llena de su fuerza, de su fortaleza. Lo llena todo de Él. Lo llena del fruto de su espíritu, hasta formar su carácter. La vida de Cristo tiene que estar encarnada en nosotros. Amada iglesia, ¿para qué el Señor nos sacó de las tinieblas? Nos sacó para amarlo y amar a nuestro prójimo. El segundo de Juan 5:6. Este es el mandamiento desde el principio que nos amemos unos a otros. Que tenemos que andar en el amor. Andéis en el amor, dice el Señor. Tenemos que andar en el amor. En Marcos 12:30-31 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 5:44-45 dice: amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por lo que os ultrajan y os persiguen. La palabra dice bien claro: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. El que me ama, guarda mi palabra, dice el Señor. Y el que no me ama, no guarda mi palabra. Si me améis, guardad mi palabra. En esto sabéis que me améis si guardas mi palabra. Si nosotros decimos que lo amamos, tenemos que guardar su palabra. Y guardar su palabra es andar conforme a su palabra, es hacer su voluntad. Tenemos que mostrar nuestro amor, como Él mostró su amor por nosotros. No basta decir yo te amo, Señor. No, Él te dice: si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, haz mi voluntad. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, amada iglesia, si no tienes amor, todavía hay envidia, hay rencor, hay odio en tu corazón por tu familia, por los vecinos. No lo he conocido, dice la palabra. No lo has conocido, ni lo has visto. En otra palabra más clara: si no tienes amor, no hay cielo. El Señor dice: seguid el amor, andad en el amor, porque yo soy amor, dice Él. La naturaleza de nuestro Señor es amor. Nuestro Señor es la persona del amor. El amor es el Señor, y el Señor es el amor. Amada iglesia, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha dado. Escuche bien, amada iglesia. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Por eso hoy en día hay muchos cristianos que no tienen amor. Por eso hoy en día se ve desunión en la iglesia. Por eso hoy en día no carece el amor. El amor carece en las iglesias. No hay amor en las iglesias. Pero ¿por qué la iglesia carece de amor? ¿Por qué la iglesia carece de unión? ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque no has recibido el motivo del Espíritu Santo. Por eso que no te vas, amada iglesia, entiende y comprende. No te vas con el Señor si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. La palabra dice que si tú no tienes amor, no lo has visto ni lo has conocido. Y el amor del Señor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido dado. ¿Qué amor vamos a tener si no hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Qué amor ha sido derramado de Dios en nuestros corazones? Ninguno. Por eso en la iglesia se observa desunión. No se ve unión. Murmuraciones, pleitos. Porque falta amor. Y si falta amor, falta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No te engañes, amada iglesia, despierta. Sin el poder del Espíritu Santo no eres hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si no, no tenemos amor. Y el fruto del Espíritu es el amor. Basta de engañarte a ti mismo. Porque el que no tiene amor no lo ha visto ni lo ha conocido. Porque Dios es amor. Y la palabra demanda que todo lo que hagamos en amor, lo hagamos de corazón. Hay que tener una madurez espiritual así para hacerlo. Para hacer todas nuestras cosas en amor. Sin amor no hay cielo, amada iglesia. No hay cielo. Tenemos que tener ferviente amor entre nosotros, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Ahora el último, ¿por qué el Señor nos sacó de las tinieblas? Nos sacó para ser santos como Él es santo. En Levítico 19:2, ahí nos dice bien claro: santos seréis porque santo soy yo, Jehová tu Dios. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En 1 de Pedro 1, 15, 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Incluso esa palabra en tu corazón, amada iglesia. Si tú no estás viviendo en santidad, no lo vas a ver. Porque Él demanda a su iglesia, demanda a su pueblo a ser santo como Él es santo. El Señor demanda a su pueblo, amada iglesia, a santificarse. Él demanda a su iglesia a santificarse. Santifícate, amada iglesia. Si no, no verás al Señor. Santifícate. Porque el tiempo se acaba el tiempo. El Señor está demandando a su pueblo, demanda a su iglesia a santificarse, a santificarse.
porque el tiempo se acaba. ¿Pero por qué el tiempo se acaba? Porque el Rey de la Gloria viene. El Rey de la Gloria viene, hermana iglesia. Prepárate. Él viene por sus santos. Ninguna cosa inmunda entrará en la presencia del Señor. Límpiate. Nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Amada iglesia, tenemos que aprender, porque sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. El Señor dice bien claro en su palabra: ser imitadores de Dios como hijos amados. Él nunca hará yugo desigual. Eso métate en la mente, en tu corazón. El Señor nunca hará yugo desigual, porque Él te sacó de las tinieblas para santificarte. Se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla. ¿Para qué? Porque Él viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Él se entregó a sí mismo para santificar a su iglesia y presentársela a sí mismo, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Demanda Él a su iglesia a santificarse, porque sin santidad nadie lo verá. Sin santidad no hay cielo, amada iglesia, no hay cielo. Limpiémonos de toda contaminación, de la carne y del espíritu. Limpiémonos, amada iglesia, de toda contaminación, de la carne y del espíritu, y perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios. Hay que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no podrás llevar una vida en santidad. Necesitas ese poder. Sí o sí lo necesitas. Como cristiano, como hijo de Dios, te corresponde. La palabra dice que tienes tan solo pedirle. Y el Señor te manda que sueltes tu pecado, que te hagas parte de este mundo y que te niegues a sí mismo. Y Él te espera con los brazos abiertos para llenarte de su poder. El que vive para Dios vive. El que vive para Dios vive conforme a la palabra. Y el que vive conforme a la palabra vive conforme a su voluntad. Y el que vive conforme a su voluntad vive en santidad. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo andan como el antiguo. Al cielo, escucha más la iglesia, al cielo no se llega como uno quiere, sino se llega viviendo en santidad. Al cielo tú no vas porque te llamas cristiano, o porque dices que eres cristiano, o porque te congregas, o porque portas una Biblia. No, a la iglesia no se llega como tú quieres, se llega viviendo en santidad. Solo se salvará un pueblo que ha mantenido su santificación. Solo se salvará un pueblo que ha mantenido su santificación. Cuando la trompeta suene, ese pueblo que ha mantenido su santificación, ese pueblo que ha vivido en el Espíritu, ese pueblo que está lleno de la presencia del Señor, que está viviendo en santidad, volará. Amada iglesia, afirmemos nuestros corazones, limpiemos nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Procuremos ser hallados por Él sin mancha, e irreprensible y en paz. Estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios demanda para ser arrebatados.
La trompeta está por sonar y un pueblo desaparecerá. Ha salido una voz de alerta sobre los cuatro cabos de la tierra. Dios está levantando hombres y mujeres para que anuncien el mensaje. No soy la única que porta un mensaje de Dios para la humanidad y para su pueblo, para su iglesia. Cristo demanda a su iglesia a santificarse, a limpiarse. Cristo demanda a su iglesia a limpiarse, a santificarse. Porque la trompeta está por sonar y un pueblo desaparecerá, cuya característica es un pueblo santo, glorioso, sin mancha ni arruga, la cual será quitada de sobre la faz de la tierra. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, prepárate, amada iglesia. Cristo viene por sus santos. Prepárate. Cristo viene. Escapa, amada iglesia. Cristo viene. Prepárate, amada iglesia. Porque Él viene por sus santos. Sin santidad no hay cielo. No hay cielo, amada iglesia. No es tiempo de rendirse, amada iglesia, sino de levantarnos, de despertar. ¿Para qué el Señor demanda a su pueblo, a su iglesia, a su pueblo? Pero ¿por qué el Señor demanda a su pueblo, a su iglesia, a vivir en santidad, a andar en amor, a andar en la verdad, a hacer su voluntad, a vivir en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, ser investido del poder, a escudriñar su palabra y estar muerto al pecado? ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Por eso el Señor demanda a su pueblo a que tiene que vivir en santidad, en amor, en la verdad, haciendo su voluntad, en el Espíritu, lleno del Espíritu, con la investidura de lo alto, escudriñando su palabra, y para que estén muertos al pecado. ¿Por qué? Porque escrito está en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escucha, amada iglesia, ninguna cosa inmunda entrará en mi presencia, dice el Señor. Ninguna cosa inmunda. Por eso está dando este mensaje, para que despiertes y te santifiques y te laves, salgas de las tinieblas y empiezas a andar en la luz como hijo de luz. Amada iglesia, levántate y pelea tu batalla, porque el tiempo se acaba. Cristo viene y Él viene por sus santos. Él nunca hará yugo desigual. Nunca, amada iglesia. Ese es el mensaje.